Bertus, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, ¿cómo ha pasado? Ah, bien, bien, gracias a Dios, viéndola ahí usted en su cámara. Bueno, entonces, eh, la clase pasada había dicho que íbamos a empezar en Teams, pero resulta, y les quiero explicar eso porque ustedes dirán, ¿y por qué el profesor entonces si dijo Teams, por qué ahora sale ahora con Meet? Porque esta semana he estado dando clases en Teams y la verdad he tenido una mala experiencia. Yo había creado los equipos, perdón, de trabajo, incluyendo el quinto D, y ustedes están creados en el equipo del quinto D. Pero resulta que cuando he dado clases con los otros salones donde estoy dando, eso me saca. No escucho bien, no escucho bien lo que los estudiantes me dicen. Y se interfiere mucho la señal. Entonces yo le dije al doctor Archila que yo prefiero dar una clase bien dada y que me escuchen bien y que yo escuche bien, a de pronto con esas intermitencias donde me saca del sistema y tengo que volver a entrar, tengo que volver a acceder. Entonces, les digo, vamos a seguir por Meet mientras yo vea que allá en Teams no se garantice, porque si no se garantiza en Teams, yo sigo por acá, porque me gusta más este sistema donde hemos trabajado sin ninguna dificultad, ningún problema, lo contrario, es bastante fluido y por eso es que seguí, yo les había dicho Teams, pero de verdad que no hago el cambio por ahora. Prefiero ahora mismo darle importancia a desarrollar la clase y no estar de pronto en interferencias con relación al servidor o la plataforma. Entonces, vamos a continuar con la clase que veníamos la vez pasada, antes, después, bueno, las exposiciones también hacen parte de la clase, porque también son temas que van a entrar en el examen. El próximo viernes vamos a hacer el examen de segundo parcial para el próximo viernes. Miren que les estoy diciendo, se lo estoy diciendo de manera enseguida para que no se me olvide. Y ya va, y quedó grabado ahí ahí en el audio. El próximo viernes vamos a hacer el examen de segundo parcial donde va a entrar eh, lo que hemos dado a partir de los temas del segundo. Yo ahorita les mandaré a Damián las diapositivas que entrarían en el examen. O sea, los temas que entrarían. Y también entra el tema de las escuelas del derecho penal, también entran. Por eso es bueno y es importante de pronto que como Damián grabó las clases, las escuchen, sobre todo la de las diapositivas, la de las exposiciones. eh, Escuchen por favor las diapositivas, los compañeros que dijeron, las correcciones que yo hice, la explicación que yo hice en el momento, porque de ahí van a salir las preguntitas que de pronto pueden salir ahí en ese examen. El examen va a ser de la misma forma que la vez pasada, se va a hacer ustedes tienen a las 5 de la tarde, lo voy a montar a las 5 de la tarde, no a las 4 sino a las 5 para que también dé tiempo a ustedes, a los que de pronto, o a veces yo, por ejemplo, a veces yo comienzo clase a las 4:30 porque yo trabajo también en la defensoría y a veces no me da el tiempo para llegar a las 4 en punto. Entonces le digo al compañero Damián, ayúdame diciéndole a los compañeros que tranquilo, que a las 4:30 yo comienzo. Entonces, por eso es que a veces media horita se me va ahí en cuanto a ciertos compromisos que tengo, pero trato de cumplirles al máximo en lo que tiene que ver con el horario con relación a eso. Entonces, ya saben que queda ahí los temas y queda ahí fijado o fijo lo que tiene que ver con el examen para el próximo viernes. Nosotros hemos estado hablando de temas de derecho penal y la clase pasada no fue la excepción. Cuando digo la clase pasada, antes de las exposiciones, porque las exposiciones también son clases, pero de lo que veníamos en la temática, habíamos hablado de la extradición y habíamos hablado de la aplicación de la ley penal en el espacio, en el tiempo. Hablábamos del concepto de irretroactividad, retroactividad, y como para recordar un poquito, vamos a mirar ese tema. El tema de la irretroactividad tiene que ver con que la ley siempre tiene aplicación hacia el futuro, o sea, hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, allí vemos que, por ejemplo, nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes que ya existan.
la ley penal siempre va a regir con leyes penales que tengan, ya se hayan sido creados anteriormente al cometimiento de la conducta. Entonces, esa irretroactividad tiene que venir de un futuro. O sea, a mí no me pueden colocar un delito, por ejemplo, del Código Penal del año 36, que ya fue derogado, o el Código Penal del año 80, un decreto ley 100 del 80, tampoco. Me tienen que imputar, obviamente, los delitos que estén en ley preexistente bajo la égida de la ley actual o la vigente norma. Entonces, allí vamos a mirar, vamos a entender de la importancia de que la ley penal sea esa. La ultraactividad, yo había explicado en lo que tiene que ver con algunas leyes que tienen efecto ultraactivo o que quedan con efectos a pesar de que ya fueron derogadas. Legislaciones que quedan todavía regulando circunstancias anteriores en el tiempo, pero que ya han sido derogadas por una nueva ley. O sea, que las nuevas circunstancias que tengan que ver con esa ley van a ser cobijadas por la ley que esté vigente, no la derogada. Sin embargo, esta derogada sigue con algunos efectos, teniendo en cuenta el tiempo de su vigencia. Entonces, ahí miramos eso. Y la retroactividad tiene que ver por favorabilidad, que cuando haya normas que son del pasado, pero la anterior que se tenía, siendo que la conducta se cometió bajo esa ley, pero hay circunstancias que de la ley posterior que favorecen al sindicado o al procesado, se le va a aplicar. Se le va a aplicar todo lo que sea favorable. Eso se conoce como retroactividad por favorabilidad. Y hacia atrás también, o sea, hacia adelante o hacia atrás, siempre se va a aplicar la favorabilidad, siempre y cuando haya una relación entre el cometimiento de la conducta y la vigencia de la ley. Si, por ejemplo, hay una ley que es anterior, pero ya fue derogada y ya entró la ley 906 y hay circunstancias que la ley vieja, por ejemplo, favorece al procesado, podría mirarse el tema de aplicarse, de darle aplicación, en relación a lo más beneficioso al procesado en ese sentido. Entonces, ahí vimos esos temas, vimos también lo que fue la extraterritorialidad y vimos también la extradición. Ya les queda a ustedes leer mucho más sobre esos temas. Quería de pronto abocar el tema del tiempo, pero quiero ir un poquito más adelante porque el tiempo me está cogiendo también y porque hay muchos temas que nos esperan. Hay muchos temas que todavía faltan y entonces hay que también llenarlo de fundamentos ustedes o de contenido, sobre todo el contenido curricular de Derecho Penal General. Por ejemplo, después del tema que habíamos dado sobre los requisitos de la extradición, nosotros hablamos de la sentencia extranjera, o vamos a hablar hoy de la sentencia extranjera, en cual, ¿qué sucede? Que allí se habla de aquellas sentencias y vamos a mirar, por ejemplo, el artículo 17 del Código Penal. Y yo les dije en la clase pasada que tuviéramos a la mano un Código Penal, porque el Código Penal es el que vamos. Si no lo pueden comprar, búsquenlo en internet, ténganlo abierto y lo mira y lo revisa. Tampoco es que lo vaya a comprar porque, sí, bueno, si lo quiere comprar bien, pero como ahora estamos en tiempo de pandemia, les recomiendo que lo bajen por internet o lo consigan por internet, que ahí se consigue. Bueno, dice: la sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. Entonces, la regla general como tal es que esa sentencia que se pronuncia en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. O sea, regla general, ¿qué significa? Que cuando hay una sentencia, obviamente le pone fin a un proceso. Y cuando se le pone fin a un proceso, se está diciendo: a esta persona se condena o a esta persona se absuelve, que son los dos caminos que en materia penal se dan cuando hay un proceso judicial penal, en materia penal. Entonces hay dos caminos: o se absuelve o se condena, ¿verdad? Entonces no puede haber una sentencia inhibitoria, tiene que haber una sentencia o condenatoria o absolutoria. Entonces, esas sentencias que se pronuncian en el extranjero, también, y es más, y también las que se profieren aquí en Colombia, tienen el valor de cosa juzgada, así se conoce, valor de cosa juzgada. ¿Qué significa? Que esa sentencia
no se puede volver a, o ese asunto como tal no se puede revivir otra vez, y tampoco se puede condenar o revisar la responsabilidad penal de una persona donde ya hay una sentencia ejecutoriada, y más si es de condena. Entonces, allí, en ese sentido, se habla del principio de cosa juzgada. O sea, res judicata, decían los romanos, cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, o en ese ámbito, podemos saber que esas sentencias que ya se quedan ejecutoriadas, y esa es otra cosa importante que les voy a explicar hoy, toda sentencia o providencia judicial definitiva tiene algo que lo caracteriza. La cosa se vuelve cosa juzgada cuando pasan los días para presentar los recursos. ¿Qué sucede? Que en la práctica, cuando un juez emite una sentencia, da unos días para que las partes que no estén de acuerdo con ese fallo o con esa sentencia presenten sus recursos. Lo que ustedes conocen como recurso de apelación, recurso de reponer. Claro, las sentencias no se pueden reponer, solamente apelar. Entonces, porque no son reponibles. Entonces, se presenta la apelación y se dan el efecto, que eso lo van a ver ustedes en procedimiento penal, qué es el recurso de apelación y cuáles son los efectos en que se puede otorgar por parte o conceder por parte del juez. Eso es materia de procedimiento penal. Pero lo que les quiero decir con esto es que es cosa juzgada cuando ya está en firme, cuando ya no hay otra decisión que la pueda cambiar. Pero si yo apelo la sentencia, entonces tengo que esperar que para que esté ejecutoriada defina la segunda instancia si esa sentencia queda, la confirma o la revoca. Porque o la adiciona o la cambia, porque los recursos son para cambiar el pronunciamiento del juzgado que la emite. Si un juez, por ejemplo, emite una sentencia condenatoria, entonces, ¿qué sucede? Si es condenatoria, lo más normal es que la defensa sea quien presente la apelación, lo más normal. A veces hay un preacuerdo y entonces ya la persona se condena sola y dice, listo, estoy de acuerdo que me condenen, pero por este delito, y hay un preacuerdo y ya, y se condenó y quedó ahí en primera instancia. Pero hay segunda instancia cuando se revisa por un juez de mayor jerarquía. Entonces, por ejemplo, si es apelada ante un juez municipal, lo va a conocer un juez del circuito. O si es apelada ante un juez del circuito, lo va a conocer el tribunal. Entonces, allí hay una segunda instancia, primera y segunda instancia. Entonces, se vuelve ejecutoriada cuando ya pasa ese término o no presentaron el recurso, ¿verdad? Como tal, o si lo presentan, ya fue resuelto por segunda instancia. Y sin embargo, teniendo en cuenta el principio del otro recurso que es extraordinario, que es el de casación, también se tendrá en cuenta, si se va para casación, hay que esperar también que defina la Corte Suprema en casación si casa o no casa esa sentencia. Entonces, miren todo lo que hay que esperar dentro de lo normal. Ahora, también puede pasar que se queden firme ahí, pasaron los 3 días hábiles para apelar y nadie apeló y quedó ahí. O en estado nadie apeló y quedó ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que queda en firme. Al quedar en firme, hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no podemos volver a atribuirle al mismo procesado un proceso en este sentido. No podemos volver a hacerlo, porque es cosa juzgada. A menos, que lo verán ustedes allá en sus clases de procedimiento, el recurso, la acción de revisión, pero eso es otra cosa, eso no es un recurso, eso es una acción. Pero en principio, o como regla general, queda siempre, cuando queda ejecutoriada, hace tránsito a cosas juzgadas. Entonces, ¿qué nos dice el Código Penal con relación a ese tema? Nos dice en el artículo 17 que toda sentencia absolutoria condenatoria pronunciada en el extranjero, o sea, que no solamente en la de Colombia, también las extranjeras tendrán valor de cosas juzgadas. Sin embargo, coloca unas excepciones. O sea, el hecho de que la sentencia extranjera se emita no significa que no se pueda hacer una excepción o no se puedan conocer algunos asuntos que así sea que haya sentencia extranjera, Colombia deba iniciar un proceso. Como por ejemplo las conductas a bordo de nave o aeronave de guerra colombiana de bandera nacional, salvo los tratados internacionales. Entonces, ahí miramos el tema de las conductas a bordo y en el artículo, por ejemplo, acá está
con relación a los artículos 15, 16, que son prácticamente el tema de la territorialidad por extensión. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay territorialidad por extensión, no podemos aplicar la extranjera, sino que hay que aplicar el derecho colombiano, porque acuérdense que se aplica la ley penal por extensión en aquellas naves o aeronaves de guerra colombiana o de bandera nacional, salvo tratados internacionales. Allí la norma penal remite también a la norma internacional. O sea, que yo en la clase pasada, o sea, antes de las exposiciones, nosotros hablábamos y alguien me decía, profe, pero si hay un barco alemán, yo me acuerdo que hablaban del barco alemán, pero entonces, ¿qué sucede? Que cada caso habría que tomarlo específicamente. Y yo les decía eso a ustedes, porque siempre hay que revisar los tratados internacionales con relación a la delincuencia transnacional o a la delincuencia que se puede dar entre un país o en los mares en el agua territorial de otro país o en el espacio aéreo de otro país. Entonces ahí hay que revisar también ese sentido, ese tema. Pero, ojo, si fue en una aeronave de guerra colombiana de bandera nacional, la regla general es que se tiene que iniciar un proceso en Colombia y no está obligado a que se haga valor de cosa juzgada la sentencia extranjera. O sea, no hace tránsito a cosa juzgada. Eso es lo que te está diciendo la diapositiva allí. Otro caso es los delitos que protegen la seguridad del Estado. Por ejemplo, delitos contra el régimen constitucional, contra el orden económico, contra el régimen que está en Colombia, contra la República, digámoslo así, excepto el lavado de activos, que el lavado de activos se puede dar en otro país y tiene que hacerse cosas juzgadas. Pero estos que están acá, por ejemplo, el régimen constitucional, unos rebeldes que están atacando a Colombia del extranjero, por ejemplo, entonces no hace tránsito a cosas juzgadas a la extranjera, sino que también hay que iniciar un proceso judicial en Colombia por esos mismos hechos, porque se está atacando ese régimen constitucional vigente, el orden económico. Entonces allí están todo lo que tiene que ver con falsedad a la moneda nacional. Falsificaron pesos colombianos en tal parte, por ejemplo. Entonces, los penaron o los sentenciaron allá en ese país. No, señor, Colombia puede iniciarlo y no hace tránsito a cosas juzgadas esa sentencia extranjera. ¿Por qué? Porque no están protegidas de cosas juzgadas en esos eventos. Pero antes de que ustedes vieran esto, yo les estaba explicando qué era cosa juzgada. Porque para entender esto hay que saber qué es una cosa juzgada en materia de derecho. Es cuando ya se decide un caso y no hay posibilidad de hacer recursos. Pero en estos eventos, en estos tres eventos, sí se puede decir que sí se puede iniciar y no hay necesidad o no se puede invocar que haya un principio de cosa juzgada en este momento. Entonces se niega la cosa juzgada en sentencias contra servidores que gocen la inmunidad del 112. Entonces, inmunidad del 112, busquemos, miremos el código. El código penal para nosotros tiene que ser ahora mismo un piano, que toquemos y toquemos hasta cansarnos. Entonces, por ejemplo, pero 112 de la Constitución Política. Entonces, ahí hay que buscar cuáles son los que tienen inmunidad. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar. La conducta, y aquí vamos a comenzar ya a tocar un tema mucho más profundo con relación al tema penal. Antes de pasar acá, quiero preguntar, ¿tienen alguna duda con la sentencia extranjera? ¿La entienden? ¿Todo bien? Bueno. Sí, profe. Ok. O sea, lo que quiero que tengan en cuenta con relación a la sentencia extranjera es que, ojo, ella va a tener principio de cosas juzgadas en nuestro país, exceptuando estas tres numerales, cuando sean conductas a bordo de una nave, la nave de guerra colombiana. Pero yo primero quería explicarles qué era cosa juzgada, porque sin que lo sepan yo no puedo desarrollar. Por eso yo me demoro un poquito a veces, pero prefiero ir así. Entonces ahora, conducta punible, vamos a mirar ese tema tan bonito. La conducta punible, te está diciendo, ojo, conducta. No te di antes, en el decreto 100 del 80, se hablaba de hecho punible. ¿Y por qué hubo el cambio? Dirá la gente, o porque dogmáticamente, nosotros estamos viendo ahora mismo la dogmática penal, ¿oyeron? Nosotros no estamos en la parte especial del código, estamos en la parte dogmática, en la parte más bonita del derecho penal. Esta es la parte más bonita. Yo como penalista se los puedo decir. Esta es la parte más bonita, la que es más llamativa, la que por esta parte tú puedes sacar a mucha gente fuera en libertad, porque después que tú conozcas la teoría del delito, ya lo demás lo puedes manejar con mucha más calma.
Entonces, por eso es importante. Y ustedes ven que yo el viernes pasado, que fue festivo, les di clases. Porque a mí me interesa que, porque es que, ¿qué les digo? No es que sea más importante penal que otras materias, no, sino que esta es una materia importante en su formación. Entonces, yo no puedo venir y jugar con ustedes, no, el viernes no hagamos clase porque es festivo, no, yo la doy, porque a mí me interesa que ustedes desarrollen este tema. Entonces, si hablamos de conducta punible, estamos hablando de una actividad delictiva, porque dice punible. Porque la palabra conducta nos dice simplemente una actividad de alguien, ¿verdad? Una actividad de alguien que se toma un vaso con agua es una conducta, alguien que se para de la cama es una conducta. Pero cuando la conducta es punible, es cuando esa conducta es relevante para la norma penal y contradice la norma penal. Entonces es cuando se vuelve punible, o sea, que merece ¿qué? Una pena. Por eso cuando yo les explicaba en clases pasadas, las primeras que hicimos, cuando antes de la pandemia, nosotros hablábamos del derecho penal de acto. Y yo les explicaba, es que el derecho penal de acto es donde la relevancia es la actividad ilícita de la persona. Es la actividad y es la conducta que va en contra del derecho de la persona. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que es una actividad delictiva relevante para ser castigada o para que merezca una sanción. Entonces, por eso hablamos de conducta. ¿Por qué ya no se habla de hecho? Porque antes lo que se miraba era lo que pasaba. O sea, lo que pasaba en lo fáctico nada más. Pero aquí no. Aquí ya el concepto de conducta punible tiene que mirar es contra tiene que mirar es a la luz del derecho penal de acto. Y lo relevante son las actividades que yo despliego, o sea, un desvalor de acción, mi acción, pero obviamente ese desvalor de acción, cuando yo digo desvalor de acción, y para que me vayan entendiendo estos términos que son del derecho penal general, cuando yo hablo de desvalor de la acción, estoy hablando de aquellas conductas que son reprochables en mi accionar. Por ejemplo, si yo comienzo y comienzo a dispararle a alguien, péguele o no le pegue, pero le estoy apuntando y con la intención de darle a alguien que va corriendo porque se me escapó, yo estoy intentando, tengo un desvalor de acción. Mi acción es devaluada o no tiene valor no tiene un valor significativo, a lo contrario, se desvalora porque lo que estoy tratando de hacer es una conducta delictiva. Por eso se le conoce como un desvalor de acción. Puede que ese desvalor de acción no llegue al desvalor de resultado. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Que el desvalor de acción es aquel que deriva de mi accionar negativo. Negativo, ¿por qué es un accionar negativo? Porque estoy tratando de cometer una conducta delictiva. Algo que es reprochable a los ojos de la sociedad y del código y de la norma y de la vigencia de la norma, como decían los funcionalistas, ¿verdad? Entonces, miren lo importante que es eso. Ahora, si el resultado no pasa, nada más habría un desvalor de acción, no habría un desvalor de resultado, porque no se consiguió lo que se quería con los disparos, pero sí se mata y se logra culminar mi querer delictivo, entonces estoy hablando de un desvalor de resultado. Entonces miren la importancia que hay, la relación o nexo de causalidad entre mi accionar y el resultado que consigo, entre mis disparos y la muerte de la persona, entre mi entrada clandestina a un banco y hurtar unos dineros que no son no son míos. Son muebles, cosas ajenas, como dice el tipo penal de hurto. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de el desvalor de mi acción ante un desvalor de lo que conseguí. Entonces, en ese juego de desvalores, que eso se maneja mucho en la antijuridicidad, nosotros manejamos tres pilares fundamentales, pero que vamos a verlos de manera solita después, pero primero se los quiero explicar de manera somera y después vamos profundizando en ellos poco a poco, porque la vida es así y todos los procesos pedagógicos tienen que ir así, no pueden ser de una.
Entonces, miren, para que una conducta punible, y lo dice por aquí el artículo, vamos a buscarlo, a mí me gusta el fundamento legal enseguida porque a mí no me gusta que me digan que ese profesor es mentiroso, ¿ya? Ese profesor es mentiroso, eso no tiene base. Entonces, miren, el artículo 9 del Código Penal dice, conducta punible. Para que una conducta sea punible requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del imputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Entonces, aquí vamos a ver un artículo que nos habla que es el fundamento del tema que les estoy hablando ahorita. Cuando hablé de sentencia extranjera, el fundamento era el artículo 17. Ahora el fundamento es el artículo 9. Entonces, aquí vamos y decimos, ¿cuándo la conducta es típica? Ahora, hay una cosa que es tipicidad y otra cosa es tipo penal. Y yo tengo el deber y la obligación de explicarles cuál es la diferencia. En ese sentido, vamos a encontrar que tipo penal es la descripción inequívoca de los elementos descriptivos de la conducta que está en el Código Penal o que es reprochable a los ojos de la sociedad. Es esa descripción clara, expresa, inequívoca de la conducta reprochable por la sociedad. Eso es un tipo penal, muy diferente a la tipicidad. Son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque la tipicidad ya no es un tipo penal. Ya la tipicidad es un juicio. Se conoce como juicio de tipicidad, creada por los alemanes. No sé, ahora que hablamos de las escuelas, miren lo bonito de hablar de las escuelas y ahora hablar de esto acá. Porque las escuelas nos ayudan a ver lo que viene con mucho más soltura, porque ya vimos la parte filosófica y dogmática y de dónde viene toda esta figura. Mire que la antijuridicidad es creada por la escuela sociológica y sobre todo la antijuridicidad material. Y ya vamos a ver. Entonces, todas esas escuelas nos aportaron toda esta cantidad de elementos que ahora nosotros ordenamos y que de pronto la escuela ecléptica o la tercera escuela quiso manejar para efectos de darle un poquito de positivismo y un poquito de clásica y hacer una mezcla para que salga esto, pero sin embargo nuestro código tiene otras cosas también, no solamente esto, también tiene elementos del funcionalismo, elementos del finalismo, elementos de todas. Por eso son las escuelas que nos ayudan de pronto a orientar el derecho penal actual. Entonces aquí vemos la tipicidad, tipicidad como un juicio. ¿Por qué como un juicio? Porque cuando tú haces un juicio de tipicidad, estás haciendo o adecuando una conducta delictiva a un tipo penal correspondiente, que es muy diferente a qué es tipo penal. El tipo penal es solamente la mera descripción clara, expresa, inequívoca de una conducta delictiva, ¿verdad? El que matare a otro, dice el Código Penal en el 103, el que matare a otro. ¿Qué pasa? Que el que mate a otro, sea como sea, ya está incurso en esa conducta de homicidio. Homicidio simple se llama. Entonces, ahí vemos el homicidio simple. Entonces, es el que matare a otro, es una descripción de un tipo penal. Muy distinto cuando hablamos de tipicidad. Cuando hablamos de tipicidad, ya estamos hablando de que si aquel hecho del tipo que le echó un veneno a la esposa para quedarse con un seguro, se adecua en el tipo penal de homicidio. Entonces habría que mirar y constatar que aquel hecho en cuál tipo penal se encuadra. Entonces, ese estudio de encuadrabilidad penal o ese estudio de adecuación jurídico penal se conoce como tipicidad. Miren que es diferente. Tipo penal, tipicidad. Son dos cosas totalmente distintas. Profesor, al compañero González que le acepte la... Un momento. Es que, vamos a ver, ¿dónde está? Ah, ok, ya dile que ya ha aceptado. Para la próxima cerramos la reja a las 5, a Damián. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tenemos la tipicidad. ¿Están entendiendo el fenómeno de tipicidad por ahora, lo que estoy diciendo? ¿O tienen dudas? Yo pensé que el que iba a hablar... Ok.
Listo. Ese es el concepto de tipicidad, primeramente hablando, someramente hablando. Ahora vamos a ver Profe, dígame. lo que pasa es que usted nos está diciendo que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta en la ley penal para ver en cuál se encuadra, digamos, la actuación. Pero yo no estoy entendiendo algo. Por ejemplo, el artículo 10 habla de la tipicidad, dice que la ley definirá de manera inequívoca, expresa clara las características básicas. Entonces, lo que usted estaba manifestando ahorita con relación a lo que define la ley penal y lo que está explicando aquí con la tipicidad es el encuadramiento en el tipo penal como tal. O sea, Mira. Cuando nosotros hablamos de tipicidad, lo que pasa es que tipicidad es un concepto muy amplio. Y cuando el código te habla de tipicidad, te está diciendo oye, que quien te va a definir cuáles son esas maneras inequívocas y características del tipo penal va a ser en la ley penal, pero del tipo penal. Mira que te lo dice ahí. Te dice, la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales de quién. ¿Ya lo viste? ¿De quién dice? el tipo penal. Sí, señor. Perfecto. De la estructura del tipo penal. Perfecto. Entonces, es que la tipicidad no es el tipo penal. La tipicidad es la adecuación. Si tú buscas un código comentado o de pronto el código que está en el Senado que tiene muchos comentarios, te vas a dar cuenta que salen adecuación típica. Y hay muchas sentencias que hablan sobre el principio de adecuación típica. Entonces, allí hay que mirar. Por ejemplo, aquí hay una de la Corte Suprema de Justicia del año 99 que se llama así, tipicidad. Y es cuando hay un error en el proceso de adecuación típica. Aquí lo está diciendo, del comportamiento, cuando el fallador incurre en tal clase o desatino, esto lo califica el hecho con el nombre que corresponde a otro género delictivo. O sea, que para que haya tipicidad tiene que haber una coherencia entre el hecho y el tipo penal. ¿Me entendieron ahora sí? Es más, si ustedes quieren ver esa sentencia, es del doctor Jorge Córdoba Poveda, que fue mi profesor en maestría, me acuerdo, del año 99, expediente 10371, si quieren averiguar más sobre la adecuación, sobre tipicidad, y me gustaría que lo hagan, porque la idea es esa. Y si yo se las puedo conseguir por ahí en internet y se las puedo mandar, se las envío para que miren, porque eso es lo que a mí me gusta, que el estudiante indague, busque. Y si yo estoy equivocado, mejor todavía, porque la idea es esa. La idea es que todos construyamos un conocimiento y ahí tenemos dos conceptos que miren que apenas estamos comenzando la clase en ese sentido y miren que ustedes comiencen ya a hacer comparación. Entonces, una cosa es el tipo penal y otra cosa es la tipicidad. Hay un texto, por ejemplo, que les recomiendo mucho, se llama Teoría General del Delito, de Francisco Muñoz Conde. Ese no lo tengo en PDF. Y si pueden conseguirlo en una librería por ahí, que no sé, o ahora como hay tanta cosa, si quieren, por ejemplo, una platica de más y yo sé que ahora la cosa está escasa, pero si pueden comprárselo y tenerlo, me parece bien, lo pueden pedir online, no sé, se llama Teoría General del Delito de Francisco Muñoz Conde. Ahí van a encontrar una cantidad de conceptos dogmáticos que les va a ayudar mucho a comprender mucho mejor la ciencia penal en su inicio. Entonces, o en su dogmática. Entonces, es un libro pequeño, no es tan grande, es un libro para estudiar uno, para comenzar a darle ese tema. Entonces, allí vas a encontrar eso. Entonces, aquí, una cosa es la adecuación típica y otra cosa es el tipo penal. La adecuación es esa comparación o ese símil que hacemos entre el hecho y lo que dice la norma penal. Ahora, la antijuridicidad es otro concepto y que los tres forman una triada. Y en esa triada vamos a encontrar también una importancia. La importancia en la tipicidad, la importancia en la antijuridicidad y la importancia de la culpabilidad. Entonces, por ejemplo, la tipicidad se va a tener en cuenta para mirar simplemente si esa conducta se adecua en una de las conductas o algún tipo penal que está aquí en el código. Si hay adecuación.
o no hay adecuación. O si la conducta es atípica. Cuando la conducta es atípica, por ejemplo, es cuando esa conducta carece de descripción en el tipo penal. Esa conducta no se adecua al tipo penal. Entonces, si la persona no dispara, sino que disparó fue otra, entonces no le pueden colocar homicidio a ella, porque para ella sería atípica. El que disparó fue otro. Entonces, desde ese punto de vista, hay atipicidad en la conducta de la persona que no disparó o que no tuvo que ver en eso. Pero, sin embargo, estuvo cerca. Pero, ¿le atribuyen homicidio? No, porque ella, su esfuerzo no fue suficiente como para cometer la conducta o para que la conducta hubiese sido el resultado. Entonces, allí vemos una atipicidad. No hay una adecuación entre el hecho y el tipo penal. Bueno, listo. Ahí tipicidad lo vamos llevando. La antijuridicidad tiene dos clases y la antijuridicidad como tal tiene dos aspectos. Un aspecto que se conoce como antijuridicidad formal y otro aspecto que se conoce como antijuridicidad material, que es la que crea la escuela sociológica. Porque la escuela sociológica, que fue la del compañero Zenin, me acuerdo yo, en la exposición, hablaba de la importancia, en cierta forma, de que esa conducta lesionara o colocara en peligro los bienes jurídicos. Entonces, ¿qué es la antijuridicidad material? Es cuando se coloca en riesgo o se pone en peligro los bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Entonces, aquí encontramos el concepto de antijuridicidad en el artículo 11. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Esa es antijuridicidad material. Pero hay una que es formal, que es la contradicción entre la conducta que yo hago y la norma. Cuando le dicen a uno, es que tu conducta es contraria a derecho. Cuando tu conducta es contraria a derecho, es antijurídica. Está en contra de la juridicidad. Por eso se conoce así, antijuridicidad. Es contraria a derecho. Y para remate, digámoslo así, lesiona o pone en peligro sin justa causa. Ojo, sin justa causa. Esa palabra sin justa causa es genial y tiene un picante. Les voy a decir cuál es. Resulta que cuando yo digo sin justa causa, es que si existe una justa causa para cometerlo, entonces la conducta ya no es antijurídica. ¿Qué significa eso? Si yo voy en un barco o en una lancha y esa lancha para que quede todavía, para que no se voltee en alta mar, necesita 7 personas y hay 10, hay que votar a 3. Entonces, si votamos a esos 3, ¿qué sucede? Que tuvimos una justa causa para violar la norma, un estado de necesidad. Entonces, allí la conducta no tiene antijuridicidad, a pesar de que típicamente es un homicidio. A pesar de que típicamente es un homicidio, pero antijurídicamente no. Entonces, ante la antijuridicidad, ante la no existencia de uno de esos 3 elementos que les estoy mostrando en la diapositiva, ante la existencia de uno de esos 3, no hay conducta punible porque el Código Penal lo dice claramente. Miren en el artículo 9. Para que la conducta sea punible, ¿qué requiere? Que sea típica, antijurídica y culpable. Si no maneja esas 3 categorías o esa triada, no podemos decir que estamos ante una conducta delictiva, ante una conducta punible. Una cosa es la tipicidad, otra cosa es la antijuridicidad, y ambas tienen elementos distintos y tienen finalidades distintas, pero se requieren para que exista, de cierta forma, una concreción de la conducta punible acompañado, a su vez, acompasado del concepto de culpabilidad. ¿Bien? Entonces, la tipicidad, ya la dije, la antijuridicidad es la contradicción entre mi conducta y la norma, y también tiene que ver con qué, con colocar en peligro un bien jurídico, pero ojo, sin justa causa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos las causales de ausencia de responsabilidad, se van a dar cuenta que hay causales en las cuales usted actúa y no es punible. Como por ejemplo cuando usted está en su casa y alguien entra a hacerle daño y usted se defiende
y él sacó un revólver y usted sacó una escopeta y lo mató. Entonces, lo que conoce la gente comúnmente como legítima defensa. Por ejemplo, yo no sé si acá tengo en este salón policías, no me acuerdo, policiales, pero si un policía actúa dentro de su servicio y mata a alguien dentro de su servicio activo por una razón justa, tampoco comete homicidio. ¿Por qué? Porque están parados ahí con unas causales de ausencia de responsabilidad, y de eso lo veremos después. Pero las causales de ausencia de responsabilidad se predican en la antijuridicidad. Entonces, allí no, la conducta se justifica. Antes esas causales se llamaban, en los códigos anteriores se llamaban causales de justificación del hecho. Ahora se llaman causales de ausencia de responsabilidad. O sea, aquellas que no. Y también donde no se coloque en riesgo el bien jurídico. Yo no sé si ustedes, yo les coloqué un ejemplo una vez del tipo que se robaba un borrador en la Olímpica. No les coloqué ese ejemplo una vez. O creo que sí. Bueno, entonces, a veces hay conductas que son inocuas, muy pequeñas, y que no logran dañar o no logran lesionar peligrosamente el bien jurídico. Y yo les decía, es que no hay que tomar el derecho penal para todo. El derecho penal debe ser el último, porque hay un principio de intervención mínima o de última ratio que nos simboliza o nos debe dejar claro que en el derecho penal lo importante o lo vital es que sea relevante y que haya una lesión al bien jurídico que sea relevante para el derecho penal. Entonces, si no hay esa lesión del bien jurídico, no podemos decir entonces que la antijuridicidad, que la conducta es antijurídica. Entonces, desde ese punto de vista es importante mantener ese tema. Ahora, el otro pilar fundamental de la conducta punible se llama la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad, verdad? Entonces, es un juicio de reproche, donde se reprocha en tres formas la conducta del ser humano. Y eso se lo expliqué un poco cuando hablamos de escuela. El tema de dolo, el tema de culpa y el tema de la preterintención. El código maneja esas tres formas y eso se conoce como modalidades de la conducta punible. Eso está en el artículo, si no estoy mal, el 23. Bueno, el 21 en adelante. Del 21 en adelante, porque el 23 es uno de ellos. Entonces, ¿qué son las modalidades de la conducta punible? Dice el código en el artículo 21, para que lo tengan claro. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Entonces, primero, hay que tener en cuenta algo. Que esta conducta, a nivel de culpabilidad, tiene que atribuirse a uno de estos tres títulos. O a título de dolo, o a título de culpa, o a título de preterintención. En la práctica, la preterintención solamente se usa para los homicidios. El homicidio preterintencional, en ese sentido. Pero es importante porque ahora se las explico de qué significa. Pero primero quiero entrar en el dolo. Entonces, el dolo en sí es esa intención de causar un daño o es la intención de cometer un delito. Es el querer tuyo de que esa conducta que tú vas a hacer es contra derecho. Es como el tipo que trabaja en la tesorería de un municipio y dice, yo estoy viendo que estos cheques del municipio, yo puedo consignarlos en otra cuenta. Entonces, esa plática no es de él, esa plática es del municipio. Si no llegaron, pagaron con unos cheques, unos impuestos, y llegó el tesorero y en vez de consignarlas en la cuenta de la entidad territorial, viene y la consigna en su cuenta personal o en una cuenta diferente. Entonces, ahí vemos que el dolo de querer apropiarse de manera dolosa, intencional, de una suma de dinero que no es de él. Un ejemplo. Esto es como ejemplo. Entonces, ahí miramos que la intención. Y él sabe y conoce que esa conducta, él es consciente de que esa conducta es delictiva.
O sea, que está cometiendo un delito. Se está metiendo en un lío, ¿verdad? O como el tipo que, no sé si ustedes ven ese programa, yo sí lo he visto mucho porque me llama la atención mucho el tema ese de alerta a aeropuerto, no sé si ustedes verán ese programa. Cuando los tipos que llevan droga, los tipos que llevan gente ilegal, la gente que quiere... Ayer me dio risa porque vi un programa de esos y había una muchacha que en España, ella estaba en... ¿Dónde es que estaba ella? Ella venía de otro destino, como Islandia, un país de estos. Y ella ingresó con unas conchas de mar y una cantidad de algas marinas. Entonces decía, en España, cuando llega al aeropuerto Barajas, la descubren que tiene toda esa cantidad de cosas y vamos a ver que es un tipo penal allá. Sacar o traficar con sustancias marinas o con corales o con cosas de estas, porque eso acaba el ecosistema. Y entonces, ¿qué sucede? Que comienzan a procesarla. Claro, eso lo paga con multa, pero es una sanción que le colocan por el solo hecho de sacar esa sustancia. Entonces, cualquier cosa que usted haga, por ejemplo, o la persona que lleve, aunque ellas podrían decir, bueno, yo no sabía que eso era delito acá en España, podrían, pero ¿qué pasa? Que sí les hacen acreedoras a una sanción pecuniaria, una multa, por ejemplo, en ese sentido, porque administrativamente ellas están haciendo algo que, sacando una sustancia o sacando un coral que es de preservación o que ellos cuidan el medio ambiente en ese sentido, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con la gente que va a los montes y saca icoteitas o saca iguanas o con los huevos de iguana, todo eso. Entonces, todo eso son conductas que uno tiene que mirar cómo las comete. Pero entonces hay unas que son claras, como un tipo que también se toman ayer, lo capturan en el aeropuerto de Madrid y lo capturan pero con una cantidad de pepas, de pepitas esas que le llaman éxtasis, pero una cantidad. El tipo decía, cada una de estas las están vendiendo en $20. Imagínense si tienes 1,500 pastillas o 2,000 pastillitas. Entonces, todas esas conductas, ¿qué pasa? Ellos van entrando, saben que están cometiendo un delito y saben que se exponen a que los capturen. Entonces, eso es actuar ¿con qué? Con dolo, con intención. Yo quiero llevar a España droga. Yo quiero llevar a España personas para hacer un negocio de trata de personas allá en otro país. Entonces, y así lo mismo acá. Yo quiero comprarme un arma para matar, pero el solo hecho de comprarla no genera dolo. ¿Cuándo genera dolo? Cuando ya tú tienes... Es que el dolo tiene un aspecto volitivo y un aspecto de conciencia. El aspecto volitivo tiene que ser que tú quieres que la conducta se cometa. Tienes tanta rabia a esa persona que quieres matarla. Esa persona te obstruye tanto que la vas a eliminar. Esa persona está enamorando a mi pareja y la voy a matar. Y le encuentro, eso pasa en la vida real. Los crímenes pasionales, ¿por qué son? Porque el tipo le enamora a la mujer al otro y el otro, creyendo que con eso soluciona el cuento, lo mata. No es que tenía que matar a la mujer entonces, ¿no? Lo solucionó por donde no era. Entonces, ¿qué pasa? Que, o en ese caso, déjela y no pasa nada. Pero cuando usted quiere, usted dirige su conducta hacia un objetivo y lo consigue, y ese objetivo es delictivo, estamos hablando que la conducta es dolosa y que conoce, obviamente, las razones o la conciencia de ilicitud, conoce que esa conducta constituye un tipo penal. Entonces, allí encontramos una conducta dirigida. Desde el punto de vista doctrinal, el dolo, por ejemplo, que aquí está en el código, dice: la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal. O sea, él sabe que eso constituye un delito. Eso se llama conciencia de ilicitud, que les he dicho como 3 veces. Se llama conciencia de ilicitud. Y quiere su realización. Esa es la intención. O el aspecto volitivo. Por eso yo les hablo de esos dos aspectos. Hay un aspecto volitivo y hay un aspecto de conciencia de la ilicitud. Entonces, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción ha sido prevista como probable y su producción y su no producción se deja librada al azar. Entonces, aquí vemos otros conceptos. Hay dolo directo, ¿verdad? Y hay un dolo también eventual y hay un dolo indirecto, se podría decir. Entonces, y hay también un concepto de culpa consciente y culpa
inconsciente, pero eso lo vamos a mirar ahorita para que no se me enrede un poco. Entonces, porque la culpa tiene que ver con falta del deber de cuidado, pero aquí estamos hablando de una conducta que es meramente intencional y que todavía no quiero entrar profundamente en el tema, sino someramente para que primero entendamos esto, para poder entender lo demás. Entonces, intención, que es el aspecto volitivo, y el aspecto de conocer los elementos estructurales del tipo penal, o sea, conciencia de ilicitud. Bien, eso es dolo. Ahora, el dolo es directo cuando yo tengo, obviamente, el objetivo, cuando yo sé lo que quiero alcanzar. Cuando es indirecto, cuando queriendo alcanzar lo que pretendo, obviamente cometo una conducta diferente, como por ejemplo cuando usted le dispara a alguien y no le pegó a la persona que le disparó y mató a otra que estaba detrás. Entonces ahí el dolo sería indirecto, pero hay una conducta que el dolo es librada o la conducta es librada y su no producción se deja librada al azar. Entonces ahí es diferente. Entonces eso se conoce como dolo eventual. Pero yo quiero manejar, y las categorías que se manejan en el código, el dolo como algo que se necesita como una forma de la culpabilidad. O sea, que para que una persona, aparte de que la acción es típica, aparte de que la acción antijurídica, requiera del elemento de intencionalidad y de conocimiento del delito. Entonces ahí miramos que haya un dolo. Ahora, si yo vengo, y les coloco este ejemplo, yo vengo y digo, yo quiero matar a cierta persona. Esa persona va a estar en el edificio Mis Universo, ese que está en la 54, el miércoles a las 10, que tiene una cita ahí, me interesa. Una cita médica o una cita en un banco, en alguna cosa. Y yo coloco una bomba ahí. Una bomba. Y esa bomba, pero yo nada más quiero que muera esa persona. Y la coloco. Y me voy. Y explotó. Y no solamente me lo llevé a él, pero detrás de él se fue los funcionarios del banco, las personas que estaban en el banco, todos los que estaban, como cuando Pablo Escobar colocaba bombas allá en el edificio del DAS para matar a Maza Márquez, nada más. Quería matar a Maza Márquez y le metió una bomba a todo el edificio del DAS, como para que no se me escape, y se le escapó, que fue lo bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí hay una intención donde el resultado se deja librado al azar. Yo no tengo un objetivo claro. Entonces, cuando la conducta se deja librar al azar y explota la bomba y me llevo no solamente a Maza Márquez o a la persona que yo quería matar, sino a toda una cantidad de personas, y la dejo librada al azar porque no sé si vaya a pasar. Porque miren, en el caso de Maza Márquez no murió. Ese día no estaba en el edificio del DAS. Que le avisaron, que no le avisaron, ya eso es un problema de qué pasó ahí. Pero en sí se deja librada la conducta al azar. Se deja a la suerte. Se deja a que pase lo que tenga que pasar, pero se entiende que todos esos delitos que comete él ahí colocando esa bomba se le atribuyen a él, no a título de dolo directo, sino a título de dolo eventual. Y ahí vamos ya creando la figura del dolo, el dolo directo y el dolo eventual. Y aquí vamos entonces hablando de la culpa, que es la culpa con relación a que ya aquí no hay un elemento de intencionalidad. Entonces ya la culpa, a mí me gusta también primero leerla el código para que ustedes se vayan ambientando. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces aquí nosotros vemos que la conducta es culposa cuando ¿qué? Primero, cuando el resultado típico es producto de una infracción. Ahí les recomiendo leer el artículo 23, cuando hablamos de culpa. Entonces, el deber objetivo de cuidado. O que habiendo sido previsible, no lo evitó. Y habiendo podido haberlo evitado, tampoco lo evita. Entonces,
Desde ese punto de vista encontramos unos factores determinantes de culpa. ¿Cuáles son esos factores determinantes de culpa? Yo les puedo mencionar a la imprudencia, la impericia, la negligencia, la violación del reglamento, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos, como negligencia, impericia, imprudencia, violación de reglamentos, son atribuibles a título de culpa. Culpa. Cuando nosotros miramos, cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, o vamos a hablar del tema de la culpa, yo siempre coloco los ejemplos de esos factores determinantes. Por ejemplo, la imprudencia. Usted va en un vehículo y usted, ¿cuándo la conducta es imprudente? Cuando tú crees que lo que vas a hacer está bien y confías en que no va a pasar nada, pero de cierta forma asumes tu actuar. Por ejemplo, yo voy a salir de mi casa en mi vehículo y hay una cantidad de personas en la calle, pero yo confío en que yo soy automan y me la voy a pasar a todas así, rápido, y llego más rápido a la casa de mi novia que me está esperando. Entonces, lo que hace es que, sí, como automan, y te llevaste a 3 personas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una conducta culposa a nivel de imprudencia. Fuiste imprudente porque no tenías por qué. Eso se lo hablan a uno cuando uno va, si usted hace un curso de esos que le hacen a uno en el tránsito, le dicen cuando la persona va en estado de embriaguez o cuando es imprudente. Entonces, hay que mirar el factor de imprudencia que uno tenga. Entonces, si usted va en un vehículo, ¿por qué les coloco el ejemplo del vehículo? Porque él es el ejemplo más cotidiano sobre delitos culposos. Cuando usted se lleva a alguien en su vehículo, por lo general, si lo mata, es un homicidio culposo. Tiene ahí el apellido de culpa. Y si comete una lesión, las lesiones también son personales culposas. No son lesiones dolosas. A menos que se demuestre que tú en ese momento te querías llevar a esa persona de manera intencional. Ya eso es diferente. Pero en lo normal de las eventualidades, en accidentes de tránsito, todas esas conductas, la mayoría son culposas. Entonces, pero culposas, primero por imprudencia. Ahora, está la otra categoría, la impericia. ¿Qué es eso? Cuando una persona hace algo sin tener los conocimientos adecuados. Cuando una persona se somete a algo sin saber lo que se somete a realizar. Por ejemplo, el tipo que dice, el tipo que está buscando trabajo y le dicen, yo estoy buscando un conductor de tractomulas. El tipo maneja un Renaultito 4, pero él dice que sabe manejar tractomulas. Y se montó a la tractomula y como no sabía, eso se vio una cantidad de cambios y una cantidad de cosas, dice, ¿esto cómo es? Pero por la gana de tener trabajo, la aprendió y ¡plá! Se llevó una persona. Entonces, es una culpa a título de impericia. ¿Por qué? Porque es una persona que por falta de conocimientos cometió una conducta punible, pero no intencional, sino de manera culposa. Hay una culpa a título de impericia. Entonces, está la imprudencia, está la impericia, o como el médico que dice, no, es que yo soy médico cirujano, pero también sé, por ejemplo, de ortopedia. Y hace una cirugía ortopédica y le queda mal. Impericia. Y para mí es impericia porque otra cosa es la negligencia. La negligencia es cuando se deja de hacer lo que hay que hacer. Cuando es negligente, cuando no hace lo que tiene que hacer, lo que le toca hacer según su rol. Entonces el negligente es el médico negligente. Cuando hay negligencia médica, y eso es una figura jurídica penal, cuando un médico se somete a una operación y de pronto tenía que administrarle una cierta droga a la persona para que pueda vivir en esa cirugía y no lo hizo. Tenía que inyectarle algo del suero y no lo hizo. Y entonces por eso se murió la persona, un ejemplo. O de manera, de pronto culposa, no cerró una válvula que tenía que cerrar y la dejó abierta y por ahí se desangró el tipo y se murió. Una operación de corazón abierto, por ejemplo. Entonces, ahí se tiene que demostrar la negligencia que pudo haber tenido ese médico al operar de esa manera. Entonces, tenemos
el concepto de culpa por negligencia. Otra culpa, bueno, ya imprudencia, y impericia, negligencia, violación del reglamento también. Por ejemplo, la persona que va manejando en su coche o en su carro y no le presta atención al semáforo en rojo, sigue y comete un accidente de tránsito o da inicio a un accidente de tránsito y se da. Hay un principio en derecho, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de imputación objetiva, que se llama el principio de confianza. El principio de confianza se da casi en todas las... O sea, eso es un hijo del funcionalismo. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de funcionalismo? Les decía, ojo, hay conductas que yo espero que la otra persona realice porque ellos tienen un rol en la vida. El médico tiene un rol que usted espera de él, unas expectativas. Eso lo hablamos nosotros en el funcionalismo. Y resulta que cuando la persona comete una negligencia o, en este caso, por ejemplo, no tiene en cuenta el reglamento que dice que si estamos en rojo tenemos que detenernos, si estamos en verde hay que avanzar, entonces ahí estamos violando el principio de confianza. ¿Por qué? Porque si yo estoy en verde, yo espero que los de aquel lado estén en rojo y esas personas estén detenidas, no avancen. Yo confío en que ellas están respetando la norma o la vigencia de la norma. Entonces, yo sé que voy a andar con calma y con tranquilidad porque yo sé que ellos no van a andar. Pero ¿qué pasa si algún señor loco, en vez de quedarse quieto porque está en rojo, avanza y estos que están en verde avanzan? Hay un choque y se da un accidente de tránsito con consecuencias, pueden ser económicas o pueden ser también consecuencias letales o lesivas para alguno de los conductores o de los pasajeros de los vehículos. Entonces, miren lo que puede pasar si yo violo el reglamento. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo la confianza o creo que la persona que está de aquel lado va a respetar la norma tanto como yo. Por eso es que usted ve que los semáforos funcionan, porque la gente se queda o la gente anda, aunque hay otro malintencionado que pueda que se vuele el semáforo pensando que no viene nadie y ¡pah! se da el accidente. Entonces ahí hay una culpa por violación al reglamento. Entonces miren, conductas culposas, aquellas que tienen que ver con la falta al deber objetivo de cuidado. O sea, yo no quiero que se realicen, sino que se realizan porque yo no soy cuidadoso, porque yo soy negligente, porque yo soy imprudente, porque yo actué con impericia, porque yo violé una norma, ya sea de tránsito o de cualquier aspecto donde yo tenga que actuar de determinada manera y por no hacerlo ocasioné una conducta. Entonces ahí vemos culpa. Hay culpa consciente, culpa inconsciente. Entonces ahí miramos nosotros las categorías. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted hay dos figuras que se llaman culpa con representación o sin representación? Entonces, sin embargo, yo siempre coloco un ejemplo para explicarla. Yo, por ejemplo, salgo al patio de mi casa, hay un patio y hay unos arbustos. Entonces, usted dice, allí en esos matorrales hay un movimiento, como si alguien estuviera ahí. Y usted salió con un arma, o una escopeta, o un revólver, lo que sea. Usted salió con un arma a ver qué se estaba moviendo a la 1 de la mañana allí, en ese arbusto. Y usted ve el movimiento, y usted le dio tanto temor, y se representó que ahí lo que había era un ladrón, un ratero. Y disparó, ¡pa, pa! Cuando va a ver qué fue lo que pasó, que a quién mató, vamos a ver que era la abuelita que estaba buscando, se le cayeron sus dientes ahí y los estaba buscando. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucede ahí? Entonces, ahí se maneja un tema de culpa sin representación, porque él no sabía, no se representaba lo que podía pasar. O también se conoce como culpa inconsciente. O sea, no soy consciente del grado de culpa o el grado de lesividad que me guardaba si yo disparaba o no disparaba.
Ah, pero él debió voltearse. Sí, pero ¿qué tal si era una persona que lo iba a matar? Ah, él tenía que revisar primero. No, él no iba a revisar porque pensaba que era, y él no iba a pensar nunca que era su abuela. Entonces, se habla y eso tiende a veces a confundirse con el tema del dolo. Entonces, quiero que lo tengan claro, porque la culpa inconsciente, yo no quiero la realización de esa conducta. Simplemente yo estoy siendo previsivo y yo me representé que lo que había ahí era una persona distinta que me va a hacer daño. Porque a la 1 de la mañana se representó eso. Desde el punto de vista de la normalidad de tu pensamiento. Ahora sí, si tú vas a ponerte a disparar la loca, no, eso sí no. Pero si tú tienes una representación de que ahí había una persona distinta a tu abuela o a otra persona que no tenías por qué hacerlo, obviamente no lo hubieras hecho. Entonces ahí se habla de culpa inconsciente. Y la culpa con representación es cuando tú sí tienes claro que puede pasar algo y evitas poderlo evitar, como cuando hablamos de la imprudencia. El tipo que cree que va a pasar a todos los vehículos y no va o a las personas y no va a pasar nada, como el Automan, se representa que lo va a hacer y no lo hace. Entonces, culpa con representación. Cree que puede pasarse a todo el mundo en zigzag porque quiere ir rápido o, o hace una carrera de autos en donde hay personas y dice, no, yo las esquivo. Entonces, es una culpa con representación. Entonces, hay culpa con representación también y culpa inconsciente. Entonces, son aspectos dogmáticos que hay que aprender. Miren, la dogmática es tan amplia que se han creado no un texto pequeño, muchos textos del tema, de todos estos temas. Es más, en mi época de estudiante había un tratadista que ya murió, Alfonso Reyes Echandía. Claro, no era de mi época porque además, yo creo que cuando ya yo estaba estudiando ya había muerto, pero él dejó un legado jurídico y académico muy importante en materia penal. Pero yo alcancé a leer los libros de él porque en esa época todavía se hablaba de los textos de él, sobre todo de penal general, y Alfonso Reyes Echandía, que muere en el holocausto o perdón, en la toma del Palacio de Justicia, porque era magistrado de la sala penal, dejó un legado académico que por ahí creo que el hijo lo siguió, pero no de la misma forma como lo llevaba el papá. Y alcancé todavía a estudiar eso porque era tan bonito lo que él escribía y era tan importante que duró en el tiempo, a pesar de que el derecho penal cambia, pero duró en el tiempo la parte académica. Y imagínense, cada tema de estos era un tomo. Tipicidad, un libro. Antijuridicidad, un libro. Culpabilidad, un libro. Imputabilidad, otro libro. Entonces creó como 6 tomos de cada tema. O sea, para que se den cuenta lo importante y la cantidad de doctrina que se puede manejar con relación a estos temas. Yo lo único que hago es explicarles lo básico para que ustedes profundicen, como les digo también a los estudiantes de los otros cursos. Entonces, la culpa se tiene en ese sentido. Sus factores determinantes, hay culpa con representación, culpa sin representación. Todo está en lo que tú te representes en el momento que puedas hacer. Pero obviamente no debe haber intención de causar un delito, porque si hay intención de causar un delito ya no estamos en culpa, ya estamos en dolo. Eso hay que tener claro. La parte de la intención y conocimiento de los elementos estructurales. Hay otro elemento, o digámoslo así, otra parte que es la preterintención. ¿Qué dice el código? Vamos a mirar. El código dice, preterintención es la conducta cuando, se da cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Entonces, ahí miramos qué es la preterintencionalidad. O sea, primero que todo, lo que hay que mirar es el resultado. A contrario sensu de la intención. O sea, toda intención y todo resultado debe ser coherente o debe ser seguido. Si yo quiero matar, ¿cuál es el resultado? La muerte de la persona. Si yo quiero hurtar, ¿cuál es el resultado? La disminución del patrimonio económico de aquella persona. Si yo quiero estafar, también la disminución de la parte económica de esa persona, porque la estafa es prácticamente un robo, pero con mentiras. ¿Sí? O el abuso de confianza, o cualquier otro delito de esto. O si hablo de tráfico de drogas, delito contra la salud pública, ¿verdad?
porque quiero que las personas consuman droga, porque de eso se trata mi venta. Entonces, mi actuar es coherente con el resultado. Eso no tiene duda. Pero en este caso de la pérdida de intencionalidad, ahí pasa una excepción. ¿Cuál es la excepción? De que lo importante no es que ocurra un resultado coherente a mi actuar. No. Lo importante allí en la pérdida de intención es que nosotros, nuestra intención esté por debajo del resultado. ¿Qué pasa cuando yo quiero lesionar? No matar, yo quiero lesionar, pero por pegar una trompada a alguien, no pensé que en el suelo había una piedra, se pegó en la cabeza y se mató. Entonces, ¿qué sucede? Que el resultado sobrepasa la intención que yo tenía. Mi intención no era que él muriera. Mi intención era simplemente lesionarlo. Entonces ahí se sobrepasa esa parte. Ahora, muy diferente es cuando tú nada más quieres asustar a alguien, qué sé yo, y la persona que se asusta se fue, bueno, salió corriendo y se metió en el mar y se ahogó. No, eso es diferente. Estamos hablando es de una conducta que tú quieres cometerla, pero como dicen por ahí los abuelitos, el tiro le salió por la culata. El resultado fue mucho más que lo que él quería hacer. Entonces, allí, cuando hay un desnivel entre el resultado y la intención, se habla de la pérdida de intención. ¿Me están entendiendo, por favor? ¿Alguien que me diga sí o no? ¿O me están entendiendo ese tema? Y tranquilo, que es normal que tengan dudas si las tienen. Por eso pregunto. Por si las moscas alguien me quiere decir algo. Sí, profe. Dígame. Sí, está claro, está claro. Ah, bueno. Bueno, entonces, chévere que me digan eso porque me hacen sentir bien, porque siente uno, bueno, está explicando uno bien, pero cuando uno explica medio uno dice, bueno, hay alguien que no. Pero sin embargo, a veces estos temas causan mucho, digamos que inquietud en los estudiantes. Y entonces se inquietan y comienzan a preguntar, profe, ¿pero qué pasa si pasa esto? Entonces uno tiene que, porque son temas que se parecen el uno al otro, pero no es lo mismo. La pérdida de intención es cuando ese resultado está por encima de lo que tú quieres. O sea, hay un desnivel entre el resultado y la intencionalidad de la gente. Por eso dice el código, cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente, excede lo que quiere la gente. ¿Y la gente quién es? Es la persona que causa el delito. Entonces, cuando yo voy, te voy a disparar, pero voy a disparar en las piernas. Pero vamos a ver que en ese disparo le llevé la vena esta que va a la femoral, se desangró y se murió. Pero mi intención no era pegarle ahí, mi intención no era matarlo, sino pegarle en la pierna, en un área no vital. Entonces se podría hablar de homicidio por la intencional, en ese sentido. ¿Ya? Pero si yo le pego en el pecho, o le pego, o como decía el difunto Popeye, el sicario, él decía que para no fallar había que disparar de las cejas hacia arriba. De las cejas hacia abajo se podía salvar, entonces había que disparar de las cejas hacia arriba. Entonces, obviamente, entre más tú le des a una parte vital del cuerpo, más se va a demostrar tu intencionalidad. ¿Ya? Entonces hay que mirar ese aspecto. Y algo muy claro que les voy a decir, cada caso en materia penal es diferente el uno al otro. No es lo mismo hablar de un dolo o una culpa en un caso que hablar de una preterintención en otro. Son dos casos totalmente distintos y se arman de forma distinta. Entonces, ese aspecto es importante por eso. Bueno, ahí vamos andando. Bueno, aquí en lo de delitos y contravenciones son las clases, que la conducta punible, las contravenciones son delitos pequeños y los delitos son los que ustedes conocen regularmente. Pero ese tema, ahí lo vamos mirando poco a poco. Bueno, ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la acción. O sea, ¿cuáles son las formas de cómo se ejecuta una conducta punible? Un delito, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se arma? Entonces, ¿se arma cómo? Con respecto a cómo se ejecute. ¿Cómo se ejecuta la conducta punible?
lleva a cabo desde el punto de vista fáctico. Ya nos vamos hasta un poquito a lo fáctico. Entonces, ya aquí vamos a ver el tema de qué es la acción. Oye, ¿qué es la acción? Es todo comportamiento humano positivo dependiente de la voluntad. ¿Quién me habla o quién? Dígame. Profe, disculpe. Bueno, lo que pasa es que estoy acá en zona y la luz está yendo y se está viendo si me desconecto en cualquier listo, momento tranquilo, por la entenderé. señal. Okay. Bueno, entonces, la acción es todo comportamiento, es todo comportamiento humano positivo. ¿Positivo qué es? Que es un movimiento de hacer, de mover, obviamente tus extremidades o algo en el mundo exterior. Dice también, hay alguna parte de la doctrina que dice que la acción es cuando tú modificas el mundo exterior. Con mi comportamiento, yo muevo algo, yo cojo un libro, estoy intercediendo en el mundo exterior. Entonces, allí habla de que depende de qué, de una voluntad. Si hay voluntad, obviamente tiene que haber la acción, porque hay la voluntad de hacerlo. Si yo quiero ir a la nevera a tomar agua ahorita, yo me pongo de pie, camino, voy a la nevera, tomo agua y me devuelvo. Es lo que podemos hacer en la casa estando encerrado, ¿no? Entonces, son acciones. Si yo quiero ir al baño, si yo quiero ir al otro cuarto, si yo quiero ir afuera, no, porque entonces me coge la policía y me coloca una multa, ¿verdad? Entonces, la acción es un comportamiento positivo dependiente de qué? De mi voluntad. Y que se compagina con un resultado que se persigue por el sujeto agente. Si yo acciono un arma, yo sé que esa arma va a salir una bala y esa bala va a hacer daño a quien yo se la apunte. Entonces, ese resultado específico se va a, obviamente, a ser coherente con lo que yo quiero, con lo que estoy pensando, con lo que está en mi psiquis, con lo que está en mi interior a nivel moral y a nivel consciente. Voluntad. Entonces, esos aspectos de la voluntad tienen dos formas de carácter, un carácter interno y un carácter externo. Obviamente todo eso se aplica en conductas dolosas, culposas y preterintencionales. Porque cuando tú manejas un vehículo y obviamente no llevas los cuidados que debes tener al manejarlo, también cometes un delito, ahí también hay voluntad. Y de carácter interno y de carácter externo. Hay una voluntad de carácter interno que no es vital para cometer una conducta delictiva. Como por ejemplo cuando tú dices, bueno, yo quiero violar a esta niña que está allá, pero nada más lo piensas, el tipo que lo piensa. Yo quiero estafar al fulanito de tal vendiéndole esta vaina que es chimba. Lo estás pensando, pero no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que si solamente está el carácter interno, no hay delito. O sea, no hay acción en sí, porque se queda en tu pensamiento. Pero cuando ese interno es coherente con tu externo, cuando ya tú vas y estafas a la persona y hablas con ella y ella te entrega un dinero, ya estás haciendo una acción de carácter externa. Cuando ya vas donde la chica, la maniatas, la tienes para violarla, ya tienes un carácter externo. Un carácter interno y carácter externo. Y les digo una cosa, hay conductas que en los hechos se da el carácter externo y no se da el interno. ¿Como cuál? El tipo que lo coaccionan para que mate a otro. El tipo lo hace, pero no porque quiere, sino porque lo está coaccionado. Entonces ahí tampoco habría delito en él. Y eso, no me digan eso ahora porque eso lo hablaremos después, porque yo sé que eso crea dudas. ¿Y cómo así, profesor, que el tipo no es responsable? Eso es un tema de participación criminal que vamos a tocar después. Pero tienen que haber los dos caracteres, el carácter interno y el carácter externo. Y miren que apenas estamos en el aspecto de la voluntad. Tiene que quererse el hecho y hacerse. O hacerse, y si no se piensa, entonces hay que mirar por qué lo hice. Y si lo hice y no obedece un carácter interno, entonces hay un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo que hay que mirar siempre en ese tipo de conductas. Ahora, esto es regla general. Esto es la regla general del aspecto de la voluntad. Cuando yo quiero que se cometa algo. Y no solamente estamos hablando a nivel penal, también a nivel de vida cotidiana. Yo quiero ir a estudiar a la universidad, yo quiero conectarme al computador para hablar con el profesor Teddy, que está ahí hablando de derecho penal, para escucharlo y para
participar en clase. Bueno, listo. Hay un aspecto de la voluntad interna y tú también vas y te conectas al computador y te metes en tu cuestión de Meet y sale ahí la clase. Entonces, eso es algo que se aplica para todo. Ahora, hay aspectos de la voluntad que aunque sucedan, no constituyen acciones voluntarias. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguno de ustedes o cualquier persona que ustedes ven alrededor les da un ataque de epilepsia? Y en ese ataque de epilepsia, como la persona tenía un cuchillo en la mano porque estaba cortando un tomate, se lo entierra a otra que estaba al lado y la mata o la lesiona. ¿Podemos decir que esa persona en estado de epilepsia es un autor de homicidio o de lesiones personales? No. ¿Por qué? Porque el momento en que se encuentra, esos movimientos reflejos no son producto de su voluntad, son productos de una enfermedad que se llama epilepsia. O la persona que está durmiendo y sufre de trastornos del sueño, psiquiátricamente hablando. Y entonces esa persona en la noche se para y en la leche que va a beber mañana su familia echa veneno y se acuesta otra vez. Y cuando se levanta en la mañana ve que todos dos, el hijo y la mujer, están muertos. ¿Se puede decir que esa persona es autora de esa conducta de manera voluntaria dolosa? No. Hay un trastorno del sueño. Entonces, hay que mirar que la acción constituya una voluntariedad, que haya voluntariedad. O sea, deben de ser, o hay personas, ustedes no ven personas que de pronto con miedo, por ejemplo, se suben a una pared y que en lo normal no lo harían, pero con miedo lo hacen. ¿Por qué? Porque hay movimientos que obedecen a ciertos aspectos de la vida de las personas a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, a nivel de fuerza irresistible, que pueden dar al traste con una conducta delictiva, pero donde no se denota o donde no hay una voluntad, una voluntariedad en el cometimiento de la conducta. Bueno, entonces, dentro de esa conducta vamos a encontrar un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto material o jurídico. Y ahí vamos a ver algo. El sujeto activo es quien comete el delito. Es quien va dirigido a quien va dirigido el cometimiento de la conducta. Entonces, el sujeto activo en sí es el que dispara, es el que abusa de confianza, es el que hurta, es el que viola, es el que estafa, es el que ingresa droga, es el que tortura, qué sé yo, cualquier otra conducta delictiva. Ese es el sujeto activo. El sujeto pasivo es la persona que recibe toda la conducta delictiva del sujeto activo. Entonces, es la persona a quien le vulneran su derecho, a la persona a quienes le roban, la persona la persona que matan, la persona que estafan, ¿sí? O sea, es la que recibe el daño, a la que se le lesiona o se le pone en peligro el bien jurídico tutelado por la ley. Ese es el sujeto pasivo. Pasivo. Sujeto pasivo. El objeto material y jurídico ya viene a ser donde recae. Por ejemplo, si recae en la vida de la persona, ¿verdad? Entonces el objeto material viene a ser la persona que matan, exactamente, el muerto. Y lo jurídico viene a ser la vida. El objeto jurídico siempre va a ser el bien jurídico que se tutela. Y el objeto material, si yo me robo un carro, el objeto material del delito es el vehículo. Pero el objeto jurídico es el patrimonio económico, que es el derecho que se viola con el hurto del vehículo. Una cosa es el objeto material y otra cosa es el objeto jurídico en materia delictiva. Bueno, aquí vamos hablando de otro tema que se llama la omisión. Llegarle un segundito para mirar una cosita acá. Llegamos. Llegamos hasta aquí, hasta el 29, porque tampoco quiero atiborrarlos de cosas. Porque estos temitas no son tan... O sea, de pronto ustedes lo ven sencillo ahora, pero cuando vayan a estudiar y cuando vayan a presentar el examen, no quiero que se enreden porque es bastante cosa. Entonces, omisión. Vamos a mirar la omisión. Ya vimos la acción,
que es el hacer con relación a la voluntad. Y el carácter interno y el carácter externo. Ya lo vieron, ¿verdad? Ahora vamos a ver la omisión. ¿Qué pasa cuando yo no realizo una actividad positiva tendente a salvaguardar un determinado bien jurídico? Yo omito. Cuando yo omito, cuando yo dejo de hacer. Por ejemplo, tengo que firmar y no firmo. Tengo que salvar, me doy cuenta, voy pasando por un puente y veo a una chica delicada ahí con ganas de tirarse llorando del puente. Y yo me entero por sus gestos y por los gestos inequívocos de una persona que se va a suicidar, que esa persona se va a suicidar. Y no hago nada para evitarlo. No hago nada para que ella no se tire. No le digo nada. Y paso de largo como si nada. Y se mata. Entonces, dicen, ojo, si hay una conducta tendente, pero en no realización, una conducta negativa, ya no positiva, un dejar hacer, donde yo no hago eso, entonces ahí estoy cometiendo una conducta negativa de omisión, ¿verdad? Y esa conducta negativa de omisión se llama omisión propia cuando encuentra su asidero en el Código Penal. Un ejemplo de eso. Yo veo, por ejemplo, el artículo 131. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro. Oye, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro. O yo encuentro una persona que se está desangrando y no hago nada. No llamo a nadie, no llamo a la ambulancia y la dejo ahí. Entonces, es un tipo de omisión propia. ¿Por qué propia? Porque son aquellos tipos que están en el Código Penal de forma taxativa. Te lo dice, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. Una persona que se va a matar de un puente no está en grave peligro, claro, tiene una depresión, tienes que ayudarla. Una persona que está desangrándose en una parte, en un lugar, y solamente te das cuenta tú o otra persona contigo y no hacen nada por ayudarla y se van y la dejan ahí. Es un delito de omisión. Otro delito, el 233. Inasistencia alimentaria. Ah, búscalo. Inasistencia alimentaria. Búscalo el artículo y lo leemos. Voy. Es el 233, es el que está ahí. El que no se, que no. de la inasistencia alimentaria. Ajá. ¿Qué artículo es? El 233. ¿Y qué dicen en la diapositiva? Sí, 233. O sea que te está respondiendo tu pregunta. Dale, léalo, ayúdame. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, cónyuge, Ajá. Incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales. Ya. No lea, cuando uno lee un tipo penal en clase, no lee la sanción, porque a nosotros lo que nos interesa es la parte descriptiva. El tipo penal. Entonces, perfecto. Ya esa parte sancionatoria, sí es importante, pero en este momento, ahora estamos viendo es lo que quiero explicarles porque es un tipo de omisión. Es omisivo porque se sustrae. Mira que el código, el artículo te lo dice. El que sustraiga sin justa causa la prestación de alimentos, el que no lo haga. Yo tengo un hijo y no le doy alimentos. Entonces me sustraigo de esa obligación. Entonces estoy hablando de un delito de ¿qué? De omisión. Ahí está claro. Porque el código te lo está diciendo. Ojo. 325. Veamos otro. Yo les coloco ahí los ejemplos ahí en la diapositiva. Omisión de control. Ajá, diga. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero
omita el incumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo, incurrirá por esa sola conducta en tanto tiempo. Entonces, no, ya, hasta ahí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El que, con el fin de ocultar, omita el cumplimiento de algunos de los mecanismos de control. Yo vengo en mi control y omito y digo, no, esto está bien y lo dejo pasar y está mal. Entonces, estoy omitiendo una función. Entonces, en ese sentido se llama omisión de control. El código te dice cuando el tipo penal es de omisión. Y vuelvo y repito, es de omisión propia porque se encuentra, mira como dice la diapositiva, se encuentra taxativamente en el código la omisión pintadita. Ahí está. ¿Ya? El 152, chica, hazme el favor, ya que estamos ahí, me estás ayudando. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y estando obligados a prestarlas, omita las medidas de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas. Perfecto. Entonces, mira que son de omisión. Ahora, dejemos el 441 ahí. Ahora, los tipos, escúcheme que eso está como muy grande, vamos a bajarlo un poquito. No, a lo contrario. Eso. El de omisión impropia ya no se encuentra en el Código Penal como delito particular. Y esa es la diferencia que hay entre omisión propia e impropia. La propia porque se encuentra en el código, pero la impropia no se va a encontrar como estos, sino que su naturaleza emerge de la relación entre el sujeto activo y la conducta con relación a ciertos bienes tutelados por el legislador de manera especial. Entonces, se extrae de cuál razonamiento en lo concerniente a la posición de garante, en razón del deber jurídico que le asiste de evitar un determinado resultado, al punto que el incumplimiento equivale a la causación del daño. Entonces, ¿qué miramos ahí? Que haya, ¿se acuerdan cuando hablamos yo les hablé del funcionalismo de la posición de garante? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, ese tema se aplica aquí y ese tema es del funcionalismo. Es un hijo del funcionalismo ese tema, este tema que estamos tocando. ¿Por qué? Porque lo importante es mirar que yo en mi omisión, como tengo una posición de garante, equivale ese incumplimiento a que yo lo cause. Como el ejemplo de la omisión del señor que llevaba a los niñitos de fundación, que se quemaron. Ahí se aplica esa omisión. Es una omisión impropia, porque el Código Penal no te dice que si tú no le echas gasolina al carro, si tú no reparas el carro, va a cometer un delito. No, te está diciendo es cuando tú tienes el deber jurídico de proteger un determinado resultado o un determinado bien, deber jurídico, porque tienes una posición de garante, resulta que la omisión que tú realices va a causar el daño como si fuera por acción, para que me entiendan. Es más, este tema de omisión impropia también se conoce de comisión por omisión. Si ustedes escuchan, ese delito fue de comisión por omisión, es eso, omisión impropia. O sea, tengo posición de garante y tengo un deber jurídico. Oye, ¿quién más que tú debes de velar por tu hijo? Y lo dejas abandonado. Y al dejarlo abandonado llega un animal y lo mata. Un lobo, una cosa, un perro, lo que sea. Entonces, la omisión de dejarlo solo te equivale como si tú hubieras cometido un homicidio, porque tú tienes un deber jurídico con ese menor. No es lo mismo el deber jurídico de una persona normal que no conoce a la persona, pero sabe que se va a suicidar, que la que tiene la posición de garante. Cuando yo asumo un rol determinado, eso es puro funcionalismo. Yo cumplo con una expectativa y cumplo con un rol. Entonces, si yo tengo esa posición de garante, por decir algo, y yo vengo y violo la posición de garante, entonces estoy hablando de ese deber jurídico que fue violado por mí. Y ese incumplimiento equivale a causar el daño, a cometer el daño. Entonces, sin embargo, la posición de garante no es absoluta en los eventos en que la obligación de intervenir no puede ir en contra. Claro, hay momentos en que la posición de garante no es absoluta. ¿Como cuál? Le voy a decir cuál. Ahí colocan el ejemplo del bombero. Claro, el bombero, ustedes saben bien que cuando se está quemando una casa, el bombero tiene la obligación de ir a cubrir ese incendio. Si es bombero, obviamente. Y tiene
en la posición de garante sobre el incendio que está pasando. Tiene el deber jurídico de salvar vidas. Pero supongamos que es tanta la candela que él ya no puede meterse. O ya está tan quemado todo que se puede quemar. Entonces ya cuando va en contravía de sus propios derechos del garante, ahí sí ya no se puede. Entonces, ahí es diferente. Es como los policías. Los policías ven que se están atracando a alguien y ellos van. Pero si ven que allá son 30 y estos son dos policías y nada más tienen dos pistolas, estos tienen como cada uno con un arma, son 30, corra, hermano, porque la posición de garante no la puedo cubrir porque va en contravía con los derechos del propio garante. Eso es muy diferente. Pero si sé que hay un grupo paramilitar que entra a una zona y la brigada de ese ejército no hace nada, entonces todo lo que hagan ese grupo de paramilitares también se le puede atribuir a los generales o a los comandantes de ese. Lo que pasó en Mapiripán. Lo que pasó en Mapiripán. La masacre de Mapiripán. ¿Por qué pasa? Porque, es más, ahí salieron como dos, un coronel, el coronel Uzcategui, como dos o tres, que también les aplicaron o los condenaron por homicidios en persona protegida. Y ellos no mataron a nadie, simplemente por no ir a cubrir, por no ir a cubrir esa zona. Obviamente también se hacen acreedores a conductas que son omisivas, pero se convierten en comisivas porque tienen una posición de garante, tienen un deber jurídico. Eso es un regalo que nos da el funcionalismo a nosotros en materia penal. ¿Cuáles son esas fuentes? La constitución política, la ley. ¿Por qué los militares tienen eso frente a su zona? Porque la constitución y la ley se lo dicen. Oiga, usted tiene el deber de proteger a la ciudadanía aquí en todo este sector. Ustedes no saben que nosotros estamos divididos por brigadas militares. Barranquilla tiene su brigada militar y cada brigada militar tiene una zona y los policiales igual, la policía también, la policía metropolitana de Barranquilla, la policía no sé qué, tiene su zona. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley y la constitución le dan esa facultad para tienen posición de garante sobre esa zona que ellos tienen ahí, tienen delimitada. Entonces, ahí vemos fuentes de la omisión impropia. El contrato. Cuando usted contrata a un jardín o a un colegio, usted al colocar al niño en el colegio donde va a entrar, ya le está dando posición de garante a los profesores. Y ya usted no responde si le pasa algo al niño, responde el colegio. ¿Y por qué responde el colegio? Por el contrato que usted firmó. Cuando usted le dice al colegio, oiga, me cuida al menor de tal hora a tal hora y me le da clases, me le imparte educación. Lo mismo pasa con los hospitales. Cuando usted deja a una persona hospitalizada, está a merced del hospital y el hospital responde a las personas si llega a pasarle algo, porque tienen posición de garante. Entonces, si llega a pasar algo y ese médico, teniendo el deber legal, no lo auxilia y se muere por eso, es como si ellos hubiesen cometido un homicidio. Es más, se les coloca homicidio culposo a los médicos, la mayoría. Siempre se le maneja el homicidio culposo y doloso si se le demuestra la intención, obviamente. La vida en comunidad. Es más, les voy a colocar un ejemplo y eso se da con el tema de asunción voluntaria. Usted tiene un hijo y se lo da a cuidar a la vecina y la vecina no le para bola y ella acepta y le pasa algo al muchacho. Se lesiona o se electrocuta, algo en la casa a nivel doméstico. La culpa no la tiene la mamá como tal, la tiene a quien asumió voluntariamente tener posición de garante, que fue la vecina. Entonces, ¿qué pasa? Que la posición de garante también yo la puedo pasar. La puedo pasar. Cuando le doy el cuidado a otra persona, a un colegio, a un hospital. Hay comunidad de ese punto de vista de riesgo. Los montañistas, cuando están escalando, si uno de ellos corta la cuerda o hace algo indebido y caen los demás, eso es una comunidad de riesgo. Ciertas fuentes de peligro. Entonces las omisiones pueden dar en conductas dolosas como culposas, pero tienen su fundamento en el artículo 25, que se los dije también en la clase pasada, y les dije, léanlo, porque les va a servir para lo demás. Aquí hay unos ejemplos que yo coloco. Feliz por la invitación a bailar que le hiciera su nuevo pretendiente, Clarisa,
deja dormidos y bajo llave a sus 2 menores hijos de 1 a 3 años de edad, quienes murieron incinerados como consecuencia de un voraz incendio que se presentó en el sector donde habitaba. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Clarisa responde por omisión propia o impropia? Profe, por omisión propia, porque ella sabía y no los podía dejar encerrados. Sí, pero no sería propia. Porque estamos hablando, porque la propia es la que está en el Código Penal taxativamente. Y ahí estamos hablando ¿de quién? De Clarisa, que es la mamá de los niños. Y tiene un deber legal, un deber jurídico. Y si tiene un deber jurídico, entonces es una omisión impropia. O sea, ella es culpable de la muerte de esos muchachos. Por omisión, digámoslo así. Por el deber legal que tiene con los niños. Yo sé que más de uno está pensando, yo tengo que tener cuidado con mis hijos, claro. Porque los deja bajo llaves y se va a bailar y los deja solos. Y niños de 1 a 3 años. No estamos hablando de niños de 10 años. Entonces miren esa consecuencia y miren ese actuar. Porque si tuviera 10 años se aplicara una excepción que es el artículo 34, pero estamos hablando de niños que no se pueden dejar solos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque son indefensos en esa edad. Actividad 2. En un combate entre las Fuerzas Armadas colombianas con las de un país fronterizo, varios soldados del ejército enemigo resultan heridos. Al deponer las armas, solicitan al comandante del ejército de la zona la prestación de los primeros auxilios, los cuales les son negados por animadversión, pese a contar con el personal médico idóneo para llevar a cabo la labor humanitaria. ¿Será eso una omisión propia o impropia? Propia, porque se encuentra taxativamente en el código. Y está ahí en los delitos, que el bien jurídico es las personas y bienes jurídicos, y bienes protegidos por el DIH. Se encuentra ahí ese artículo. Es más, ese artículo es el 152 y es taxativo. Mientras que a Clarisa se le coloca el homicidio culposo, pero por razón de la violación al deber jurídico. La próxima clase, después del examen, vamos a meternos más en la tipicidad y en otros temitas más. Ya hoy dejamos hasta aquí porque yo considero que no es viable dar más temas porque se van a embotar más, porque la temática que di hoy, miren que hice la primera pregunta, no me la contestaron, tienen que leer muy bien sobre omisión propia con base en mi explicación. Y yo le mando a Damián las diapositivas hasta por donde vamos para que tengan en cuenta los temas. Profe, una pregunta. Vamos a comenzar un segundito. Vamos a comenzar desde la aplicación de la ley, ¿está? De la ley penal, en aplicación personal de la ley penal. Desde aquí va a comenzar el examen. Desde aquí hasta la omisión impropia, incluyendo las escuelas del derecho penal. Habrá 1 o 2 preguntas de escuela de derecho penal. Se los puedo garantizar. Entonces, hasta aquí, hasta la omisión. Entonces, de la diapositiva 6 a la 26, yo se las mando ahorita a Damián. Ahora sí, dime lo que me ibas a decir. ¿Me regala, por favor, el nombre del autor del libro de teoría del Francisco Muñoz Conde. Francisco Muñoz Conde. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Y hay otros libros también, no te preocupes. O sea, ahí lo que hay es bibliografía para uno. Hay uno de Fernando Velázquez que se llama Derecho Penal General. Lean el Código Penal. O sea, hay de dónde estudiar y mucho. Y si ustedes van a una librería, se van a dar cuenta que van a encontrar. Les pregunto, ¿cómo se sienten de la clase de hoy? ¿Bien? ¿Les gustó? Es una clase que es un poquito más complejita, pero vamos a tratar bueno, yo coloco lo más que pueda de mi parte y ustedes también. Entonces, para el próximo viernes hacemos el examen. Yo lo voy a colocar a las 5 de la tarde. De 5 a 6 lo van a responder. Y yo sé que ustedes se demoran menos porque ustedes son muy inteligentes y porque va a ser muy fácil también. Pero sí tienen que leer. Sí tienen que leer porque si yo coloco casuística, tienen que aplicar los conceptos que se dieron hasta hoy. ¿Oyeron? Entonces, vamos a leer eso. Y no solamente por el examen, para ustedes, para que me entiendan bien la figura, ¿vale? Entonces, yo les mando ahorita, la clase la tiene Damián, él se las puede pasar, la explicación, y las diapositivas yo se las mando por aparte
las que entran en el examen. Entonces les deseo una buena noche y les deseo un buen estudio para el próximo viernes, ¿ok? Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bueno, que estén muy bien. Ok, gracias. Ok. Gracias, profesor.